Hoy te vamos a contar la historia de Roberto, el fundador de Diarco, el autoservicio mayorista más importante del país. Vendió maderas, muebles, autopartes y se fundió 2 veces. No teníamos nada, pero nada. El departamento estaba vacío, no teníamos ni una mesa para comer. Yo vivía con alegría igual ahí, porque estaba con él. Y le pedí plata prestada a un amigo para comprarme los zapatos el día del civil, para no ir con los zapatos rotos. Diarco comenzó como un pequeño almacén de barrio. Yo no sabía nada, no entendía nada y no venía nadie. Necesitábamos sí o sí poder pagar toda esa mercadería que habíamos comprado en ese depósito. Nosotros el domingo hicimos 25 facturas. Yo sentía que era como un subte a las 6 de la tarde, pero entraron 2 tipos con revólveres en la mano y nos robaron todo lo que había en la caja. Tenía que usar ese dinero para salir a comprar mercadería, para reabastecer mi negocio. El lunes no tenía con qué salir a comprar. Hoy tiene 40 sucursales en todo el país y sigue creciendo. Yo no recuerdo ni de ese momento, ni de otros, un reproche de Zuli. Siempre me apoyó, es la persona que me hacía masajes en la espalda cuando yo no podía dormir. Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo logró. Diarco es hoy una gran familia. Es un autoservicio mayorista sin desmedro de que tenemos vendedores y despacho y entrega de mercadería en los comercios. Vendemos aproximadamente 400.000 bultos por día, 9.000 artículos, 40 sucursales en todo el país. Diarco es el autoservicio mayorista más grande del país. Emplean a 1.800 personas. Tienen un centro logístico propio de 18.000 metros cuadrados. Pero en 1980, Diarco era un pequeño almacén de barrio fundado por Roberto, un joven que se había fundido varias veces y que a los 13 años dejó de estudiar para comenzar a trabajar. Siempre fui de chico rebelde, travieso. Mi señora, que me conoce desde chiquito, dice que sigo siendo el mismo travieso, solo que cambié las travesuras, nada más. Y sí, él era un chico, lo que yo recuerdo siempre fue muy rebelde. Empecé a trabajar a los 13 años, ayudarlo a mi papá en un muy pequeñito negocio de maderas que tenía él en la calle Warnes. Para mí el lugar de él en la vida era la maderera. En el año 69 me quise independizar y empecé a trabajar con muebles. Puse una fábrica que me duró un año, me fundí, ya no tenía otra alternativa. Me compré un rastrojero que el anticipo me lo prestó un tío mío y lo llenaba con mercadería con muebles pequeños y me iba al interior. Esos momentos en que él se iba y me faltaba toda esa semana al lado mío, me angustiaba muchísimo. Y volví a Buenos Aires cuando terminaba de vender la mercadería. Para mí no era eso lo que él quería hacer, que estaba tratando de salir de una circunstancia que él no esperaba que iba a vivir. Y estuve trabajando un tiempo hasta que un comerciante de Warnes me propuso hacer lo mismo pero con accesorios para autos. Y empecé a hacerlo y me iba bien, al punto que con mi novia, mi actual señora, decidimos casarnos el 25 de marzo de 1972. Pero una noche, parando en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, no sé dónde tenía la cabeza, dejé atrás del asiento un pequeño maletín con el dinero y los cheques de lo que había vendido durante la semana
cerré la camioneta y entré a una pensión a dormir. Cuando me levanté a la mañana, la camioneta no estaba. Había desaparecido con todo lo que yo tenía. ¿Qué pasó en tu cabeza cuando viste que la camioneta ya no estaba? Bueno, fue un desastre, fue una desesperación, porque era mi último viaje antes de mi casamiento. Y todo lo que yo tenía, económicamente hablando, materialmente, lo tenía arriba de la camioneta. Con los pocos pesos que me quedaban en el bolsillo, compré un pasaje de ómnibus y me vine a Buenos Aires sin nada, a 15 días de mi casamiento. Y le pedí plata prestada a un amigo que se llamaba Mario Landesman para comprarme los zapatos el día del civil, para no ir con los zapatos rotos. Después de eso me casé y no teníamos nada, pero nada. El departamento estaba vacío, nosotros no habíamos comprado muebles. El tío ese que me había prestado el dinero para comprar el anticipo del rastrojero me puso una cama usada con 2 mesitas de luz en el departamento. No teníamos ni una mesa para comer en el comedor diario, el departamento era alquilado, por supuesto. Yo vivía con alegría igual ahí. Yo las vivía con alegría esos momentos porque estaba con él y podía compartir con él todas las horas de mi vida y para mí eso superaba todo. Yo no recuerdo ni de ese momento ni de otros un reproche de Zuli. Siempre me apoyó. Es la persona que me hacía masajes en la espalda cuando yo no podía dormir. Volví a trabajar al negocio de maderas de mi padre. Era la única salida que me quedaba porque había que hacer algo y urgente. Al otro día había que comer. Roberto trabajó 6 años en el negocio de su padre y volvió a independizarse. Se dedicó a la compra y venta de mercadería y en 1980 se fundió otra vez. Con lo poco que me quedaba, tenía esposa, 2 hijos en ese momento. Un amigo mío, César Zuraski, tenía un pequeño negocio de golosinas, bebidas, ese tipo de cosas, en Chacarita, y yo lo fui a ver y le dije, mirá, no sé en qué voy a trabajar, necesito salir urgente adelante. Y me dijo, poné un negocio como este. Le dije, Cacho, yo no entiendo nada. Pero bueno, le hice caso. Empecé a buscar un local. Encontré en Rivadavia 5354 un local de 4x15 con un entrepiso. ¿Qué fue lo que más te costó al comienzo? Llenar el negocio. De mercadería y de clientes, me imagino. Llenar las dos el cosas. negocio de mercadería y de clientes. Para colmo, yo no sabía nada, no entendía nada. Y yo alquilé ese local porque me gustó, estaba sobre una avenida, en pleno Caballito, a media cuadra de Rivadavia, a media cuadra de Centenera. Claro, lo alquilé con mucho entusiasmo, pero cuando lo abrí me di cuenta que el Hogar Obrero, que estaba en pleno apogeo en el año 80, tenía su casa central y su supermercado más grande a una cuadra. Así Tenías que un gigante en tenía que competir con ese gigante y creo que fue también muy importante para mi aprendizaje y para mi testarudez, ¿no es cierto?, haber tenido el Hogar Obrero a una cuadra. ¿Y cómo lo revertiste? Porque ganarle al Hogar Obrero o que la gente entre en lugar de ir al Hogar Obrero. Yo veía que las mujeres, como las llamábamos con el que era en aquel momento mi cadete y ahora mi cuñado, se me pegó para toda la vida eso. Pasaban, nosotros las llamábamos las viejas. Las viejas pasaban por la vereda con el changuito. Iban camino al Hogar Obrero y no paraban ni miraban. No miraba nada. Entonces, yo un día al mediodía, que no entra gente al negocio y que tenía un poquito más de tiempo, me fui hasta el Hogar Obrero y miraba, y todos los días miraba. Y de repente me di cuenta que lo que ellos ponían en las punteras de góndola de oferta, yo lo podía vender más barato. Entonces iba todos los días, miraba qué había de oferta Y lo comunicabas.
y volvía a mi negocio. Entonces, en una hoja en blanco, empecé a armar las ofertas. Cuando las terminé de hacer, se las di a Fernando. Bueno, fabricamos un volante con propaganda y con precios muy interesantes y muy accesibles para que la gente se volcara al negocio, con un caramelo para que la gente no largara ese volante. Y por ahí pasaba una señora vieja de verdad y le decía, a vos no te doy masticable porque se te va a pegar en la dentadura. La vieja se reía y le daba un caramelo duro. Pero seguían de largo, se iban con el volante, por llamarlo de alguna manera. Y el caramelo. Y el caramelo se iban al hogar obrero. Y claro, lo sacaban y miraban. Y venían después con el changuito lleno, pero se venían a buscar los que allá eran ofertas, lo venían a buscar al negocio. Y así fueron conociendo mi negocio y empezamos a vender y a trabajar bien. Y trabajábamos muy bien, pero siempre con la misma temática. ¿Cuál fue tu secreto para crecer como mayorista? Yo me di cuenta ya cuando ya estaba bien, en unos meses, que ya tenía el negocio llenito, pero me di cuenta que con esa clase de negocio iba a tener un buen pasar, una vida, digamos, sin sobresalto, pero no iba a crecer económicamente. Tenía ganas de travesura, ganas de hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces, también me di cuenta un día, yendo a comprar a los mayoristas para mi negocio, de que yo podía encontrar dentro de las ofertas de los mayoristas productos para ir a venderle a los almaceneros. Pero ahí empecé de vuelta que yo tenía dinero para mi negocio, no tenía dinero para estoquear mercadería. Entonces, ¿qué hacía? Iba a comprar y me anotaba en un cuaderno los precios de los productos que veía baratos. Llegaba al negocio, descargaba mi auto y me iba a 10, 15 cuadras, no muy lejos, para no perder mucho tiempo, y visitaba los almacenes y les ofrecía la mercadería que había escrito. Cuando me hacían un pedido, como yo no tenía el stock, me iba rajando al mayorista, otra vez cargaba el coche, se lo llevaba al almacenero, me daba la plata, volvía al negocio y al otro día repetía lo mismo. Y lo hacía con 1 o con 2 clientes por día, porque más no me daban los tiempos. Hasta que un día llegó a mi negocio alguien que me venía a vender, que era vendedor de un mayorista, Carlos Delgado. Y era el año 81 y yo estaba vendiendo para distintos mayoristas de comestibles y conversando con él entramos en una situación de que de repente podríamos largarnos a hacer un tema de mayorista. Él tenía ganas, yo también, dijimos, bueno, hagamos. Carlos y un grupo de vendedores se sumaron a la aventura de conseguir más clientes para el flamante mayorista Diarco. Y a las pocas semanas, el local de la avenida Rivadavia les había quedado chico. Salí a buscar un depósito y encontré en la calle Asunción 3541 en Villa Devoto un local de 300 metros. El local de Asunción fue el primer autoservicio Diarco, un autoservicio que en sus inicios lucía casi vacío. No venía gente. Nosotros vendíamos con esos vendedores que seguían trabajando con nosotros, vendíamos en la calle, pero yo lo había hecho tipo autoservicio y quería durante el día mover mercadería ahí adentro. Y no venía nadie. Necesitábamos sí o sí poder pagar toda esa mercadería que habíamos comprado en ese depósito. Mi señora Zuli me venía a visitar y para calmarme un poco me agarraba de la mano y me sacaba a la calle a caminar. En la calle Asunción, en Devoto, en aquella época no pasaba un alma. Y cuando escuchábamos el ruido de alguna camioneta, algún camión que paraba, nos dábamos vueltas los dos al mismo tiempo para ver si alguien había parado para comprar alguna mercadería en Diarco. No era nadie, seguíamos caminando de la manito. Teníamos por delante un montón de mayoristas de muchos años, tradicionales. Éramos unos audaces, digamos, para la época y para la edad que nosotros por ahí teníamos. Eran momentos muy difíciles, muy angustiantes. Yo, algunas semanas después de haber abierto,
empecé a poner un pequeño avisito en el diario Clarín, porque en aquella época publicaban los mayoristas en Clarín, y no lo leía nadie. Por ahí venían 2 clientes, 3 clientes, hasta que un día vino un mayorista que me vendía y me dijo: mirá, pibe, vos tenés buenos productos, pero no sabés armar el aviso. El viernes a la mañana vino y me dijo una frase que me quedó para toda la vida: azúcar arriba y a la izquierda. Y esto tiene una explicación. Cuando vos vas a leer algo, por nuestro idioma, empezamos del lado izquierdo arriba. Entonces me dijo: si ven el azúcar barato, leen el resto del aviso. Si el azúcar está caro, cambian de aviso. Hay 60 avisos en el diario. No tienen necesidad de leer el resto del aviso. Y hasta el día de hoy, el azúcar es el mayor llamador de mi negocio. Increíblemente, el aviso que él me armó ese viernes, nosotros el domingo hicimos 25 facturas. Era como mi negocio, yo sentía que era como un subte a las 6 de la tarde. Habían venido 25 personas. Pero a la 1 del mediodía, cuando estábamos bajando la cortina para contar el dinero e ir a comer a casa, entraron 2 tipos con revólveres en la mano y nos robaron todo lo que había en la caja. Así que el lunes, yo en esa época no tenía crédito. Tenía que usar ese dinero para salir a comprar mercadería, para reabastecer mi negocio. El lunes no tenía con qué salir a comprar. Roberto es el fundador de Diarco. Hoy es el autoservicio mayorista más importante del país. Pero en los años 80 era un pequeño almacén de barrio que luchaba para sobrevivir. Con el tiempo, Roberto descubrió que podía conseguir precios competitivos y venderle a sus colegas. Decidió ampliarse y abrió un local de 350 metros. Pero los comienzos como mayorista fueron más difíciles de lo que había imaginado. Nosotros el domingo hicimos 25 facturas. Yo sentía que era como un subte a las 6 de la tarde. Habían venido 25 personas. Pero a la 1 del mediodía, cuando estábamos bajando la cortina para contar el dinero e ir a comer a casa, entraron 2 tipos con revólveres en la mano y nos robaron todo lo que había en la caja. Yo en esa época no tenía crédito. Tenía que usar ese dinero para salir a comprar mercadería, para reabastecer mi negocio. El lunes no tenía con qué salir a comprar. No podía creer por qué tantos tropiezos, por qué tantas angustias, por qué todo el tiempo tenía que estar viviendo con esa angustia. Angustia que me duró muchos años, por muchas razones, ¿no? Durante el desarrollo de mi empresa. Pero también atrás de la angustia y atrás de los tropiezos siempre venía una solución y siempre estaba la testarudez mía de seguir adelante. A los pocos días, un proveedor le prestó dinero para ir a comprar mercadería y así seguir trabajando. A mí jamás me vino un cheque de vuelta, pero yo durante 7, 8 años no me acosté una sola noche sin pensar que mañana me van a cerrar la cuenta del banco, porque no me alcanzaba la noche cuando me acostaba el dinero para cubrir el banco al otro día, de los cheques diferidos que le había dado a mis proveedores, cuando ya tenía las cuentas corrientes abiertas. Y otra intimidad, ¿sabés cuál es? Que cada vez que llovía de noche yo no podía dormir de la angustia porque al otro día no iba a venir nadie a comprar a mi negocio. Con mucho esfuerzo y también apuestas arriesgadas, Roberto pasó de un local de 350 metros a uno de 850 metros y tiempo después se amplió a 17.500 metros. Para el año 1991, casi una década después de su fundación, Diarco ya tenía 5 sucursales. Fue un crecimiento rápido, por lo menos es lo que yo sentí. Diarco había crecido muy rápidamente, muy increíblemente.
pero ese crecimiento se detuvo de golpe. En el año 91 se produjo una crisis muy importante en nuestro sector y a raíz de la convertibilidad por las formas de trabajar y todo, se fundieron todos los mayoristas que yo conocí y que habían sido mis proveedores en mis inicios. Yo en el año 91 tenía 5 sucursales de autoservicio mayorista Diarco y para no fundirme tuve que cerrar 4 y me quedé en el mercado central con una sola boca. Y gracias a eso pude salvarme. Es difícil de repente analizar, pensar que te vas a achicar. Yo nunca lo escuché a él decir, y lo voy a hacer, pero si lo perdemos, está también la posibilidad de que perdamos esto. Cierro los negocios porque eso es lo que se necesita y sigamos adelante. Creo que el susto a un nuevo fantasma me llevó a tomar esa decisión sin escrúpulos. Yo esto lo aprendí con los años y de mirar lo que pasa con otra gente, aferrados a la silla, llamémoslo así, aferrados a lo que tienen, no notan de lo que se tienen que desprender para poder salvarse. Gracias a mis fracasos juveniles yo pude salvar la empresa. A Roberto le llevó 6 años poder abrir una nueva sucursal y esta fue en el interior del país. Desde entonces, Diarco no paró de crecer. Desde el 97 al 2017, en 20 años, abrimos 40 bocas y en marzo van a ser 42 que se están construyendo en este momento. A partir del 2002, Roberto inició un proceso de profesionalización de la empresa que le permitió, como dice él, hacer más travesuras. Entre ellas, comprar la distribuidora de cigarrillos y golosinas más importantes del país, Potigian, la fábrica de productos alimenticios La Gioconda, y creó una división agropecuaria, Sulagro, y la desarrolladora inmobiliaria ZR Real Estate. Todas ellas conforman el Grupo Golfar, cuya empresa emblemática es Diarco. Mis negocios están preparados para trascenderme, que era lo que yo pretendía. En el 2009 se incorporó Javier Vilela, que hoy es el CEO del grupo. El futuro de Diarco es seguir creciendo, no solo, digamos, en cantidad de sucursales y en facturación, sino en propuestas de negocio. Estamos abriendo una cadena de negocios para Potigian, que ya muy pronto va a tener 6 locales. También el turno le va a llegar a La Gioconda, que ya se consolida, digamos, como fábrica de conserva de fruta, y esa marca, que es una marca de 100 años en el mercado, se va a consolidar con algunos productos adicionales a los que ya hoy tiene. Estamos desarrollando 30 nuevos productos para relanzar al mercado. Y lo mismo le va a llegar a Sulagro y a ZR Real Estate, donde no solamente van a estar con lo que tienen, sino que ya tienen nuevas propuestas de crecimiento, cada uno en su rubro específico. Lo único que tengo en mente son proyectos y crecimiento. Fundamentalmente a mis colaboradores hoy en día. Y están haciendo un desarrollo de la empresa maravilloso. Los proveedores, el día de hoy, todos confían en mis empresas más que en mí. A Carlos Delgado. Tengo un orgullo personal y un orgullo compartido con mi amigo. Y después a gente, varios de ellos que ya no viven. A León Sarfati, a Manuel Boneste, que no lo vi nunca más. Ni siquiera sé si vive. A Jorge Juri, a Fernando, que siempre estuvo al lado mío. Cuando me preguntaron una vez, vos no tenés la camiseta de Diarco, ¿por qué no usás la camiseta de Diarco? Y yo contesté, la camiseta de Diarco está en mi piel. A mi esposa y a mis hijos les robé mucho para poder trabajar. Les robé mucho de dedicación, de tiempo. Ahora, gracias a Dios, tiene la posibilidad de disfrutar de sus nietos por el tiempo que no pudo disfrutar de sus hijos. Mi mujer me esperaba en casa, me consolaba, me masajeaba la espalda cuando no podía dormir, me escuchaba, me calmaba. Y a mi marido, ¿qué le puedo decir? Que lo amo profundamente,
que quiero para él lo mejor, para nosotros lo mejor. Así que, primero de todo, a mi familia. La historia de Roberto y su familia nos dejó varias enseñanzas. Que fundirse no es sinónimo de rendirse. Que los tropiezos son dolorosos, pero también son experiencias que siempre suman. Y que al final, el esfuerzo, el trabajo y la pasión tienen recompensa. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño. Podés ver todas las historias que inspiran en nuestro canal de YouTube.